Hablemos un poco de lo que implica cuidar con compasión, en particular cuando tenemos personas a nuestro cargo con enfermedades como la demencia, en la que es difícil la comunicación, en la que puede haber pérdida del contacto con la realidad y pueden presentarse situaciones incómodas para el cuidador. Esta historia que quiero relatarles a continuación nos muestra la diferencia entre actuar con indiferencia, con empatía o con compasión y cuáles son los componentes de este cuidado compasivo en una persona afectada por demencia. Ernesto era un hombre de 82 años de edad con una demencia de tipo Alzheimer de intensidad moderada, quien vivía en una residencia de larga estancia para personas mayores. Al atardecer, solía estar irritable y agitado y repetía con insistencia que tenía que irse a su casa, que su esposa le estaba esperando para que cuidaran el jardín juntos. El personal del centro, habitualmente ocupado con sus quehaceres diarios, intentaba calmarlo con respuestas lógicas, indicándole que esa era su casa, que él vivía allí, que su jardín estaba bien y que su esposa había fallecido 2 años atrás. Estas respuestas solamente aumentaban la agitación, el nerviosismo, la ansiedad de Ernesto, una auxiliar de enfermería que había venido aquella tarde como reemplazo de otra auxiliar que se había incapacitado. En lugar de contradecirlo, se acercó a él y con un tono suave y una postura calmada le indicó: Don Ernesto, su jardín debe ser muy especial para usted. ¿Qué le preocupa en particular de sus plantas en este momento? Quisiera que fuéramos a revisarlas antes de que se haga más de noche. Ernesto hizo una pausa. Su mirada se suavizó, se tranquilizó un poco y empezó a describir en detalle los rosales que cuidaban con su esposa, el pequeño estanque que se encontraba alrededor, el olor a tierra mojada y a flores que se desprendía de su jardín. En lugar de llevarlo a un jardín real que lo habría hecho desorientar aún más, lo guió a una pequeña ventana que daba al parque. Mire, don Ernesto, la noche está cayendo y las plantas están preparándose para descansar. Doña Clara sabe que usted le está cuidando bien. ¿Por qué no preparamos un té y me cuenta la historia del rosal y de cómo lo cultivaban con su esposa? Durante 10 minutos, don Ernesto habló de su rosal, revivió los recuerdos de su amor y de su propósito. Su agitación desapareció. Sofía no corrigió su realidad. En su lugar, se unió a su mundo emocional, validó su angustia, la necesidad de cuidar y le dio un nuevo propósito: contar la historia, ofreciéndole paz en aquel momento. El acto de Sofía ilustra de manera magistral el significado de cuidado compasivo a partir de sus 4 componentes esenciales. Uno, reconocer el sufrimiento del otro. Sofía identificó que la agitación de don Ernesto no era un comportamiento problemático per se, sino la expresión de una angustia profunda por sentirse lejos de su ser amado y sin ningún propósito en la vida. En segundo lugar, validó sus emociones, buscando no emitir juicios. En lugar de aplicar la lógica, usted no puede irse a su casa porque esta es su casa, validó la emoción que subyacía al sufrimiento de Ernesto. Su jardín debe ser muy especial, uniéndose de esta forma a una realidad subjetiva que experimentaba Ernesto sin juzgarla. 3. Intención de aliviar el sufrimiento. Su pregunta: ¿necesita que le ayude a revisar su jardín? Fue una declaración activa de su deseo de aliviar el sufrimiento, no solo de reprimir su comportamiento. Y finalmente, la acción práctica para aliviar el dolor, que consistió en redirigir la energía de una búsqueda frustrada a una narración de un recuerdo positivo, restaurando temporalmente su sentido de dignidad y su conexión con Clara, el amor de su vida. El té y la historia sirvieron como un puente emocional hacia la calma.